On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. The Nordstrom Anniversary Sale is on now. Shop new arrivals on sale for a limited time from Madewell, Bobbi Brown, New Balance, and more. You'll find tons of deals under $100 on summer-ready fits, plus beauty exclusives from your favorite brands. Nordstrom makes shopping easy in stores, at Nordstrom.com, and on their app. Hurry, prices go up August 4th. Para entender plenamente la vida y el ministerio del profeta Ezequiel, es esencial comenzar con el contexto histórico en que él vivió. Ezequiel nació aproximadamente en 622 a.C., durante el reinado de Josías, uno de los reyes más notables de Judá. Josías fue conocido por sus reformas religiosas y esfuerzos para centralizar la adoración en Jerusalén, intentando eliminar la idolatría que estaba extendida por toda la tierra. Este período fue una época de esperanza para muchos, con la expectativa de un renacimiento espiritual y nacional. Sin embargo, esta esperanza fue de corta duración. Después de la muerte de Josías, la situación política y espiritual de Judá se deterioró rápidamente. Los reyes que lo sucedieron no siguieron su ejemplo, y la nación volvió a sus antiguos caminos de idolatría e injusticia. El imperio asirio, que anteriormente dominaba la región, estaba en declive, siendo gradualmente sustituido por Babilonia como la nueva potencia dominante. En 597 a.C., durante el reinado de Joaquín, Judá enfrentó una crisis. El rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén, llevando a Joaquín cautivo, junto con muchos de los nobles, artesanos y soldados de Judá. Entre estos exiliados estaba Ezequiel, un joven de aproximadamente 25 años, de una familia sacerdotal. Esta primera deportación fue un evento traumático para el pueblo de Judá, que ahora se encontraba viviendo en una tierra extranjera, intentando entender por qué su desgracia. El exilio en Babilonia fue un periodo de gran crisis de fe e identidad para los judíos. Lejos del templo y de su tierra natal, se cuestionaban sobre el futuro y la fidelidad de Dios a sus promesas. En este contexto de incertidumbre y desesperación, Ezequiel comenzó su ministerio profético. Tenía cerca de 30 años cuando fue llamado por Dios para ser profeta, una edad significativa, pues era la edad en que los levitas comenzaban su servicio en el templo. Ezequiel recibió su llamado mientras estaba entre los exiliados a las orillas del río Quebar. Babilonia, con su cultura y religión distintas, representaba un desafío constante para la fe de los exiliados. Estaban rodeados por una civilización que parecía ser poderosa y próspera, mientras ellos mismos vivían en la pobreza y el desaliento. Este ambiente hostil moldeó el mensaje de Ezequiel, que frecuentemente usaba símbolos y visiones para comunicar las verdades divinas. Comprender este contexto histórico es crucial para entender las profecías de Ezequiel. Él hablaba a un pueblo en exilio, un pueblo que necesitaba desesperadamente esperanza y dirección. Sus mensajes eran tanto de juicio como de esperanza, prometiendo restauración y renovación, pero también enfatizando la necesidad de arrepentimiento y fidelidad a Dios. El llamado de Ezequiel al ministerio profético está marcado por una de las visiones más impresionantes y detalladas de la Biblia, destacando la seriedad y la grandeza de su misión. A los 30 años, mientras estaba entre los exiliados a las orillas del río Quebar, Ezequiel tuvo una visión que cambió su vida para siempre. Vio un viento tempestuoso viniendo del norte, una gran nube con fuego que brillaba y un resplandor alrededor. En medio del fuego vio 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras y 4 alas, y ruedas dentro de ruedas.
Estas criaturas misteriosas, conocidas como querubines, representan la presencia y la movilidad divina, mostrando que Dios está presente incluso en el exilio. La visión culminó con la aparición de un trono de zafiro y un ser glorioso sentado sobre él, rodeado por un resplandor semejante al arco iris en un día de lluvia. Esta visión se interpreta como la gloria de Dios manifestándose y la llamada de Ezequiel para ser un profeta. La presencia de Dios, simbolizada por el trono y el arco iris, indicaba que a pesar del exilio, Dios aún estaba en control y presente con su pueblo. Esta revelación fue fundamental para Ezequiel, reafirmando la soberanía divina en medio de la crisis. Dios se dirige a Ezequiel llamándolo Hijo de Hombre, un título que destaca la humanidad del profeta en contraste con la gloria divina. Este título es usado repetidamente a lo largo del libro de Ezequiel, enfatizando la fragilidad y la mortalidad del profeta ante el Dios Todopoderoso. Dios le da la misión de hablar al pueblo de Israel, quieran escuchar o no. Esta llamada está acompañada de un rollo con lamentos, suspiros y ayes que Ezequiel debe comer. Este acto simbólico de comer el rollo representa la internalización del mensaje divino, que se convierte en parte de Ezequiel. La experiencia de comer el rollo es descrita como amarga al estómago, pero dulce en la boca. Esta paradoja simboliza la naturaleza del mensaje de Ezequiel. Es dulce porque viene de Dios y es verdad, pero amarga porque contiene juicios y advertencias severas. La aceptación de esta misión profética no fue fácil, pero era necesaria para que Ezequiel cumpliera su papel de portavoz de Dios. Este llamado profético marca el inicio de un ministerio difícil, pero crucial. Ezequiel es designado como vigía para la casa de Israel, responsable de advertir al pueblo sobre los peligros espirituales y las consecuencias de sus pecados. Si falla en advertir, será responsable por la sangre de aquellos que perecieran sin advertencia. Esta responsabilidad pesada subraya la seriedad de su misión y la urgencia de su mensaje. Después del llamado, Ezequiel comienza a entregar los mensajes de Dios al pueblo, usando una serie de acciones simbólicas y profecías que buscaban captar la atención de los exiliados y comunicar verdades profundas. Una de sus primeras acciones simbólicas fue construir un modelo de Jerusalén y cercarlo con un cerco simbólico. Este acto dramatiza el inminente cerco babilónico a la ciudad, alertando al pueblo sobre el juicio que se aproximaba. Al representar visualmente el cerco, Ezequiel hace que la profecía sea más concreta e impactante para sus oyentes. En otro acto simbólico, Ezequiel se acuesta sobre su lado izquierdo por 390 días y sobre el derecho por 40 días, cada día representando un año del pecado de Israel y Judá. Esta acción no solo simboliza la duración del pecado de las dos naciones, sino también el tiempo de castigo que enfrentarían. La imagen de un hombre acostado por tanto tiempo, llevando el peso simbólico del pecado del pueblo, era una visión poderosa y perturbadora, destinada a provocar reflexión y arrepentimiento. Ezequiel también se afeita la cabeza y la barba, dividiendo el cabello en 3 partes, cada una representando un destino diferente para los habitantes de Jerusalén. Una parte es quemada, simbolizando a aquellos que morirán por el fuego durante el cerco. Otra parte es golpeada con la espada, representando a aquellos que morirán por la espada. Y la tercera parte es esparcida al viento, simbolizando a aquellos que serán llevados al exilio. Este acto visualiza de manera dramática los diferentes destinos que aguardan al pueblo, destacando la seriedad del juicio de Dios. Además de estas acciones simbólicas, Ezequiel también pronuncia oráculos contra las naciones vecinas, incluyendo Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Egipto. Estas profecías muestran que el juicio de Dios no se limita a Israel, sino que se extiende a todas las naciones que se oponen a él y a su pueblo. Al hacer esto, Ezequiel reafirma la soberanía universal de Dios y la justicia de sus juicios.
Las primeras profecías de Ezequiel están llenas de simbolismo y drama, estableciendo el tono para su ministerio. Él no es solo un mensajero, sino un actor en los dramas divinos, usando su propia vida y acciones para comunicar las verdades espirituales al pueblo. Este enfoque innovador y a menudo impactante busca despertar al pueblo de su complacencia y llevarlos al arrepentimiento. Una de las visiones más impactantes de Ezequiel es la del templo corrompido, descrita en Ezequiel 8. En un momento crítico de su vida, Ezequiel es transportado en espíritu a Jerusalén, donde presencia una serie de abominaciones que ocurren dentro del templo, el centro de la adoración a Yahvé. Esta visión revela la profundidad de la corrupción y la idolatría entre los líderes y el pueblo de Israel. La visión comienza con Ezequiel siendo llevado a la entrada del templo, donde ve una imagen de celos, una representación de ídolos que provoca la ira de Dios. Al entrar más profundamente en el templo, Ezequiel observa a 70 ancianos de Israel, incluido Jaazanias, hijo de Safán, ofreciendo incienso a ídolos dibujados en las paredes. Este acto simboliza la adoración secreta de dioses extranjeros, realizada por los propios líderes que deberían guiar al pueblo en la adoración verdadera a Dios. La visión continúa con Ezequiel siendo llevado a la entrada de la puerta norte del templo, donde ve a mujeres llorando por Tamuz, un dios babilónico de la vegetación. Este culto pagano dentro del templo muestra la completa inversión de los valores religiosos de Israel. Finalmente, Ezequiel es llevado al patio interno del templo, donde ve a 25 hombres con las espaldas vueltas al templo y postrados hacia el este, adorando al sol. Esta imagen es el colmo de la idolatría, representando un rechazo total de Yahvé en favor de los dioses extranjeros. Estas abominaciones en el templo son un reflejo de la corrupción espiritual que permea toda la nación de Israel. Dios revela a Ezequiel que la idolatría no está limitada a los lugares públicos, sino que también invade los espacios más sagrados. El templo, que debería ser un lugar de pureza y adoración a Dios, se ha convertido en un lugar de abominación y idolatría. Esta visión es una acusación directa contra los líderes y el pueblo de Israel, mostrando que su infidelidad es la causa raíz de sus problemas. La visión termina con la gloria de Dios levantándose del templo, una señal clara de que Dios está retirando su presencia debido a la extrema corrupción. Este evento simboliza el juicio inminente y la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Para los exiliados, esta visión sería un choque, pues el templo era visto como el símbolo de la presencia permanente de Dios entre ellos. La salida de la gloria de Dios del templo es uno de los momentos más trágicos en las visiones de Ezequiel, simbolizando la pérdida de la protección divina y la vulnerabilidad del pueblo de Israel ante sus enemigos. La importancia de esta visión no puede subestimarse. Sirve como una advertencia severa para los exiliados y una explicación de por qué el juicio de Dios es necesario. La idolatría y la corrupción espiritual no pueden ser toleradas y la presencia de Dios no puede coexistir con el pecado descarado. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Pro Savings Days are back at Lowe's. Right now, get a 4-piece GE kitchen suite for under $2,000. Plus, get a free DeWalt 20-volt Max XR 8-amp-hour battery when you buy a select DeWalt tool. Save big with deals that work as hard as you do.
Shop Pro Savings Days in-store or online today. Lowe's, we help, you save. Valid through 8/1. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Este evento marca un punto de inflexión en la narrativa de Ezequiel, donde la esperanza de restauración futura comienza a emerger, pero solo después de un período de juicio severo. Después de la visión del templo corrompido, Ezequiel presencia un evento aún más doloroso y significativo, la gloria de Dios abandonando el templo. En Ezequiel 10, el profeta ve la gloria de Dios moviéndose de los querubines a la entrada del templo y eventualmente saliendo completamente del templo y de la ciudad. Esta salida de la gloria de Dios es un acto simbólico de Dios retirando su presencia y protección debido a la continua rebeldía e idolatría del pueblo. La visión comienza con Ezequiel observando a los querubines y las ruedas dentro de ruedas, los mismos elementos que vio en su primera visión del llamado. La gloria de Dios se mueve al umbral del templo, llenando el patio interno con el resplandor de la presencia divina. Este movimiento indica que Dios está a punto de dejar el templo, una señal de que la destrucción de Jerusalén es inminente. Ezequiel ve a un hombre vestido de lino, instruido a tomar brasas entre las ruedas de los querubines y esparcirlas sobre la ciudad. Este acto simboliza la purificación y el juicio que vendrán sobre Jerusalén. Las brasas representan el fuego del juicio de Dios, que purificará la ciudad de sus abominaciones. El hecho de que el hombre esté vestido de lino, una vestimenta sacerdotal, sugiere que este es un acto de juicio divino, pero también de purificación. La gloria de Dios se mueve de los querubines a la entrada oriental del templo y finalmente a la montaña al este de la ciudad, conocida como el Monte de los Olivos. Este movimiento es una señal clara de que Dios está abandonando Jerusalén, retirando su protección y presencia debido a la idolatría y corrupción del pueblo. La retirada de la gloria de Dios es un preludio para la destrucción de Jerusalén, señalando que la ciudad ya no disfrutará de la protección divina. Para los exiliados, esta visión sería devastadora, pues el templo era el símbolo tangible de la alianza de Dios con Israel. La retirada de la gloria de Dios significaba que la alianza estaba en crisis debido a la infidelidad del pueblo. Este acto simboliza la gravedad del juicio que está por venir, pero también prepara el escenario para la eventual promesa de restauración. A pesar de la tristeza de esta visión, también contiene una semilla de esperanza. La gloria de Dios no desaparece completamente, sino que se mueve hacia el este, sugiriendo que Dios aún está presente y activo, incluso en medio del juicio. Esta salida es temporal y apunta a un futuro en el que la gloria de Dios regresará, pero en un nuevo contexto de purificación y renovación espiritual. Este evento es crucial para entender el mensaje de Ezequiel. Muestra que Dios es justo y santo, incapaz de tolerar la iniquidad, pero también misericordioso y dispuesto a restaurar a su pueblo después de un período de purificación. La salida de la gloria de Dios es un recordatorio de que la presencia de Dios es condicional a la fidelidad del pueblo y que la verdadera adoración debe ser pura y sincera. Ezequiel es llamado por Dios para ser un vigía para la casa de Israel, un papel de inmensa responsabilidad y significado. Este llamado es explicado en Ezequiel 3, del versículo 26 al versículo 21 y reiterado en Ezequiel 33. Como vigía, Ezequiel tiene la responsabilidad de alertar al pueblo sobre los peligros espirituales y las consecuencias de sus pecados. Si él falla en avisar, será responsable por la sangre de aquellos que perecieran sin advertencia. Si él avisa y el pueblo no escucha, él será inocente de la sangre de ellos. El papel de vigía es simbólico de la responsabilidad profética de Ezequiel. Debe estar constantemente alerta, observando y reportando las advertencias de Dios al pueblo. Su misión es difícil, pues frecuentemente enfrenta rechazo y resistencia.
Sin embargo, la fidelidad de Ezequiel en cumplir su deber es crucial para la salvación de algunos y para la propia integridad espiritual del profeta. La metáfora del vigía resalta la urgencia del mensaje de Ezequiel. No puede darse el lujo de ser complaciente o negligente. La vida espiritual y física de las personas está en juego, y Ezequiel debe actuar con diligencia y determinación. Este papel enfatiza la importancia de la vigilancia espiritual y del arrepentimiento continuo, temas centrales en los mensajes de Ezequiel. El papel de vigía también implica una llamada a la responsabilidad personal. Cada individuo debe escuchar y responder a las advertencias de Dios. Ezequiel puede alertar, pero no puede forzar a las personas a arrepentirse. Este aspecto del papel de vigía destaca la justicia y la misericordia de Dios, ofreciendo oportunidades de arrepentimiento, pero también estableciendo consecuencias claras para la desobediencia. En Ezequiel 33, después de la caída de Jerusalén, el papel del vigía es nuevamente enfatizado, destacando la continuidad de la responsabilidad de Ezequiel, incluso en tiempos de desesperación. Es llamado a alertar tanto a los justos como a los impíos sobre la necesidad de vivir rectamente y de arrepentirse de los pecados. El mensaje de Ezequiel es claro: la justicia personal y la fidelidad a Dios son esenciales para la supervivencia y la bendición divina. La misión de Ezequiel como vigía también implica la proclamación de esperanza. Después del período de juicio, él profetiza sobre la restauración de Israel y la renovación de la alianza con Dios. Este mensaje de esperanza es vital para los exiliados, ofreciendo una visión de futuro donde la fidelidad y la adoración pura serán recompensadas con la presencia renovada de Dios entre su pueblo. Ezequiel, como vigía y profeta, recibió de Dios la tarea de proclamar severas profecías de juicio contra Jerusalén. En Ezequiel 4 y 5, él realiza actos simbólicos dramáticos para transmitir la gravedad de la situación y la inminente destrucción que vendría sobre la ciudad y sus habitantes. Estas profecías son cruciales para entender la justicia de Dios en acción y la necesidad de arrepentimiento del pueblo. En Ezequiel 4, Dios instruye a Ezequiel a crear un modelo de Jerusalén cercada por un ejército enemigo. Él usa un ladrillo para representar la ciudad y coloca barreras y rampas de asedio alrededor de ella. Este acto simbólico es una representación visual del asedio babilónico que vendría sobre Jerusalén. Ezequiel debe acostarse sobre su lado izquierdo por 390 días y sobre el lado derecho por 40 días, simbolizando los años del pecado de Israel y Judá. Durante este tiempo, él debe comer una ración de comida cocida en excremento de vaca, simbolizando la escasez y la impureza que el pueblo enfrentará durante el asedio. La intensidad de estos actos simbólicos no puede subestimarse. Sirven para chocar al público y forzar una reflexión sobre la seriedad de la situación. El uso de símbolos tan vívidos e incómodos destaca la brutal realidad del juicio de Dios. Ezequiel está literalmente viviendo el mensaje, mostrando la proximidad y la inevitabilidad del desastre que se avecina. En Ezequiel 5, el profeta es instruido a afeitarse la cabeza y la barba, dividiendo el cabello en 3 partes. Una parte debe ser quemada en el fuego, representando a aquellos que morirán durante el asedio. Otra parte debe ser golpeada con la espada, simbolizando a los que serán muertos por la espada. Y la tercera parte debe ser esparcida al viento, representando a aquellos que serán llevados al exilio. Este acto simboliza los diferentes destinos que aguardan al pueblo de Jerusalén. Ezequiel también debe tomar algunos cabellos y atarlos a la orilla de su ropa, simbolizando un pequeño remanente que será salvo. Estas acciones y profecías sirven para destacar la justicia de Dios y la necesidad de purificación.
La severidad del juicio es una respuesta directa a la infidelidad y a la idolatría persistente del pueblo. Al mismo tiempo, hay un mensaje de esperanza implícito. Un remanente será preservado, indicando que Dios no abandonará completamente a su pueblo. A través de estas profecías de juicio, Ezequiel destaca la necesidad urgente de arrepentimiento y retorno a Dios. Él advierte que la destrucción es inminente, pero también implora al pueblo que busque la misericordia de Dios antes de que sea demasiado tarde. Esta combinación de juicio severo y esperanza de redención es un tema recurrente en los mensajes de Ezequiel, reflejando la complejidad de la relación entre Dios y su pueblo. Además de sus profecías contra Jerusalén, Ezequiel también entrega oráculos de juicio contra las naciones vecinas. Estos oráculos, encontrados en los capítulos 25 a 32, demuestran que el juicio de Dios no se limita a Israel, sino que se extiende a todas las naciones que se oponen a él y a su pueblo. Las naciones mencionadas incluyen Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Los oráculos contra Amón, Moab, Edom y Filistea son breves pero contundentes. Dios acusa a estas naciones de regocijarse con la caída de Jerusalén y de participar en su destrucción. En respuesta, Él promete que sufrirán juicio por sus acciones. Amón y Moab serán entregados a los hijos del oriente, Edom será devastado y Filistea enfrentará una venganza severa. Los oráculos contra Tiro y Egipto son más extensos y detallados. Tiro, una ciudad-estado poderosa y rica debido a su comercio marítimo, es condenada por su arrogancia y alegría por la caída de Jerusalén. Dios promete que Tiro será destruida por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y sus ruinas se convertirán en un lugar para secar redes de pesca. Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. Stuck in a lo-fi loop again? Hit shuffle and refresh the everyday with Mentos Gum. Pop a piece and turn that sleepy soundscape into a dance floor. Freshen up your moves with spearmint. Find freedom with fresh mint. Get juicy with red fruit lime and tropical. Or choose a different way to refresh the everyday with your favorite. Mentos Gum. Yes to fresh. Esta profecía es un golpe devastador para la orgullosa ciudad de Tiro, simbolizando la caída de los poderosos que se exaltan contra Dios. Egipto, otra gran potencia de la época, también es objetivo de los oráculos de Ezequiel. Dios acusa a Egipto de arrogancia y confianza en su propio poder y sabiduría. Él promete que Egipto será devastado y sus habitantes esparcidos. El faraón, que se consideraba un dios, será humillado, y Egipto será entregado a los babilonios. Esta profecía sirve como una advertencia contra la autosuficiencia y la idolatría, destacando que ningún poder terrenal puede igualarse al poder de Dios. Estos oráculos contra las naciones muestran que Dios es soberano sobre todas las naciones y que su justicia es universal. También sirven como un consuelo para los exiliados de Israel, mostrando que sus enemigos también enfrentarán juicio y que la justicia de Dios prevalecerá.
Ezequiel usa estas profecías para reafirmar que Dios está en control y que Él ejecutará su justicia en todo el mundo. A través de los oráculos contra las naciones, Ezequiel destaca la justicia imparcial de Dios. Ninguna nación está exenta de juicio y todas serán responsables por sus acciones. Al mismo tiempo, estas profecías refuerzan la esperanza de que después del juicio habrá un tiempo de restauración y renovación para Israel y para todas las naciones que se vuelvan hacia Dios. Una de las visiones más poderosas e inspiradoras de Ezequiel es la visión del Valle de Huesos Secos, encontrada en Ezequiel 37. Esta visión ocurre en un momento de desesperación y desesperanza para los exiliados, ofreciendo una promesa de renovación y resurrección espiritual para Israel. En la visión, Ezequiel es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. Él es instruido a caminar entre los huesos, observando su cantidad y sequedad. Esta imagen de desolación representa el estado espiritual y nacional de Israel, que estaba muerto en su situación de exilio y pérdida de identidad. Dios pregunta a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Ezequiel responde: «Oh soberano Señor, solo tú lo sabes». Dios entonces instruye a Ezequiel a profetizar a los huesos secos, diciéndoles que escuchen la palabra del Señor. A medida que Ezequiel profetiza, hay un ruido y un temblor, y los huesos comienzan a unirse, formando esqueletos completos. Luego, tendones y carne cubren los huesos, pero aún no hay vida en ellos. Dios instruye a Ezequiel a profetizar al Espíritu, pidiéndole que venga de los cuatro vientos y sople sobre estos cuerpos para que vivan. Cuando Ezequiel obedece, el Espíritu entra en ellos y se levantan como un ejército vasto. Esta visión simboliza la restauración de Israel. Los huesos secos representan la casa de Israel, que se considera cortada y sin esperanza. La palabra de Dios, proclamada por Ezequiel, trae vida y esperanza, mostrando que Dios tiene el poder de restaurar lo que está muerto. El soplo del Espíritu representa la renovación espiritual y la presencia vivificadora de Dios, esencial para la verdadera vida. Dios explica a Ezequiel que esta visión es una promesa de que Él abrirá las tumbas de su pueblo y los traerá de vuelta a la tierra de Israel. Esta profecía no es solo sobre la restauración física, sino también sobre la renovación espiritual. Dios promete poner su espíritu en ellos, garantizando que vivirán en obediencia y comunión con Él. La visión del Valle de Huesos Secos ofrece un mensaje poderoso de esperanza y renovación. Muestra que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios tiene el poder de traer vida y restauración. Esta visión reafirma la fidelidad de Dios a sus promesas y su deseo de ver a su pueblo restaurado y viviendo en plenitud. La visión del Valle de Huesos Secos es solo el comienzo de las promesas de restauración de Dios para Israel. En Ezequiel 36 y 37, Dios promete no solo restaurar físicamente al pueblo de Israel, sino también establecer una nueva alianza con ellos, que transformará sus corazones y renovará su relación con Él. Esta promesa de renovación espiritual es crucial para entender el alcance del plan redentor de Dios. En Ezequiel 36, del versículo 22 al versículo 32, Dios explica que la restauración de Israel no es solo por causa de ellos, sino por causa de su santo nombre, que fue profanado entre las naciones. Dios promete reunir a su pueblo de todas las naciones, traerlos de vuelta a su propia tierra y purificarlos de todas sus impurezas e ídolos. Él promete darles un nuevo corazón y poner un nuevo espíritu dentro de ellos, quitando su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. Esta transformación interna es esencial para que el pueblo de Israel viva en obediencia y comunión con Dios. Dios también promete poner su espíritu dentro del pueblo, capacitándolos para seguir sus decretos y obedecer sus leyes.
Esta promesa de renovación espiritual es una anticipación de la nueva alianza, que sería plenamente realizada a través de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes es la marca distintiva de la nueva alianza, garantizando que vivan en obediencia y comunión con Él. Además de la transformación espiritual, Dios promete restaurar la tierra de Israel, haciendo que florezca nuevamente. Las ciudades serán reconstruidas, los campos serán cultivados y la tierra se volverá nuevamente productiva y próspera. Esta restauración física es un signo visible de la bendición de Dios y un testimonio para las naciones alrededor de que Dios es fiel a sus promesas. La visión de los 2 trozos de madera en Ezequiel 37, del versículo 15 al versículo 28, refuerza aún más la promesa de unidad y restauración. Dios instruye a Ezequiel a tomar 2 trozos de madera, uno representando a Judá y sus compañeros, y el otro representando a Efraín, Israel y sus compañeros. Ezequiel debe juntarlos en una sola vara, simbolizando la reunificación de las 2 casas de Israel en un solo pueblo. Dios promete que ya no serán 2 naciones, ni estarán divididos en 2 reinos. Serán un solo pueblo, con un solo rey, y vivirán en obediencia a Dios. Dios promete establecer a su siervo David como rey sobre ellos, una referencia mesiánica que apunta a la venida de Jesucristo, el Hijo de David, que reinará sobre Israel y las naciones con justicia y rectitud. Bajo este nuevo gobierno, el pueblo de Israel vivirá en seguridad y paz, cumpliendo la visión de Dios, de un pueblo restaurado y fiel. En los capítulos finales de Ezequiel, del 40 al 48, el profeta recibe una visión detallada de una nueva Jerusalén y un nuevo templo. Esta visión, a menudo llamada visión del templo, ofrece una esperanza concreta de restauración y renovación para el pueblo de Israel. La descripción minuciosa del templo y de la ciudad está llena de simbolismo y significado teológico. La visión comienza con Ezequiel siendo llevado por un ser celestial a una alta montaña, donde ve una estructura semejante a una ciudad. Un hombre con apariencia de bronce, sosteniendo una cuerda de lino y una vara de medir, guía a Ezequiel a través de una medición detallada del templo. Cada parte del templo es medida con precisión, indicando el orden y la perfección del plan de Dios. El nuevo templo es mucho más grande y más magnífico que el templo anterior, simbolizando la plenitud de la presencia de Dios entre su pueblo. Las descripciones detalladas de los atrios, las puertas, las cámaras y los altares resaltan la santidad y la importancia del templo como el centro de la adoración a Dios. Este nuevo templo no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la nueva alianza y de la presencia permanente de Dios entre su pueblo. La visión del templo incluye el regreso de la gloria de Dios que había dejado el templo anterior. En Ezequiel 43, la gloria de Dios retorna al templo, llenándolo con su presencia. Este regreso es un signo poderoso de que Dios ha restaurado su relación con Israel y que Él habitará entre ellos nuevamente. La visión enfatiza que la presencia de Dios es central para la vida y la identidad del pueblo de Israel. Además de la estructura física del templo, la visión incluye la renovación espiritual del pueblo. En Ezequiel 44, Dios establece regulaciones para los sacerdotes y los levitas, destacando la importancia de la pureza y la fidelidad en el servicio a Dios. Los sacerdotes deben ser modelos de santidad, enseñando al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Este énfasis en la santidad refleja la renovación interna que Dios prometió en Ezequiel 36. La visión del nuevo templo culmina con la descripción del río de la vida en Ezequiel 47. Este río fluye del templo, aumentando en profundidad y anchura a medida que avanza. Trae vida y sanación a donde quiera que va, transformando el desierto en tierras fértiles y haciendo que árboles frutales crezcan en sus márgenes.
El río simboliza la vida y la bendición que fluyen de la presencia de Dios, trayendo renovación y abundancia para el pueblo de Israel. Finalmente, Ezequiel describe la nueva división de la tierra entre las 12 tribus de Israel, con la ciudad de Jerusalén en el centro. La ciudad es llamada Yahvé Shammah, que significa «El Señor está allí», destacando la presencia permanente de Dios entre su pueblo. Esta visión final ofrece una esperanza concreta de restauración y renovación, reafirmando la fidelidad de Dios a sus promesas. En Ezequiel 38 y 39, el profeta describe una gran batalla final contra las fuerzas del mal, representadas por Gog de la tierra de Magog y sus hordas aliadas. Esta profecía apocalíptica destaca la lucha final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal, ofreciendo una visión del triunfo definitivo de Dios sobre sus enemigos. Gog es descrito como un líder poderoso que vendrá de la tierra de Magog, un lugar distante en el norte. Reunirá una vasta coalición de naciones, incluyendo Mesec, Tubal, Persia, Cus y Fut, para atacar Israel. Esta coalición representa las fuerzas del mal y de la rebelión contra Dios, que se unirán en un ataque final contra el pueblo de Dios. La invasión de Gog y sus fuerzas es descrita como un ataque sorpresa contra un Israel restaurado y pacífico. Vendrán como una tormenta, cubriendo la tierra como una nube. Sin embargo, Dios intervendrá de manera decisiva para proteger a su pueblo. Él causará un gran terremoto, y los montes serán derribados, los acantilados caerán y todas las murallas se derrumbarán. Dios llamará una espada contra Gog en todos sus montes, y cada hombre volverá su espada contra su hermano. Dios enviará también pestilencia y sangre, una lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre sobre Gog y sus hordas. Esta intervención divina destacará la soberanía y el poder de Dios, mostrando que Él es el protector de Israel y el juez de las naciones. La derrota de Gog será total y final, y sus ejércitos serán destruidos en las montañas de Israel. Tras la derrota de Gog, habrá un período de purificación y restauración. El pueblo de Israel llevará 7 meses para enterrar a los muertos y purificar la tierra. Dios promete dar a Gog un lugar de sepultura en Israel llamado el Valle de los Viajeros, al este del mar. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Get unready with me while I talk about my favorite beauty hack, Colgate Optic White Pro Series toothpaste. This unique formula is powered by hydrogen peroxide, which is the same ingredient dentists use to whiten teeth. It's able to dissolve even those deep-set stains below the surface of your teeth. The best part? Twice daily brushing with Colgate Optic White Pro Series toothpaste gives you a visibly whiter smile in just 3 days. Colgate Optic White. Find it at all major retailers. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Este valle se convertirá en un lugar de recuerdo del triunfo de Dios sobre sus enemigos. La victoria sobre Gog y Magog no es solo una victoria militar, sino también una victoria espiritual. Dios promete derramar su espíritu sobre la casa de Israel, renovando su fe y compromiso.
Esta batalla final simboliza la derrota definitiva del mal y la restauración completa del pueblo de Dios. Señala la esperanza escatológica de que Dios establecerá su reino de paz y justicia. La profecía de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39 tiene una importancia escatológica profunda, no solo en el contexto inmediato del antiguo Israel, sino también en un sentido más amplio que resuena en las escrituras posteriores y en la teología cristiana. La batalla final contra Gog y sus hordas representa el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal que se consumará al final de los tiempos. Este tema es retomado en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde Gog y Magog son mencionados nuevamente en un contexto de batalla final. Apocalipsis 20, del versículo 7 al 10. En el contexto de Ezequiel, la derrota de Gog simboliza la vindicación de Dios y la prueba definitiva de su soberanía. El propósito de esta batalla es doble: castigar a las naciones enemigas y reafirmar la alianza de Dios con Israel. Al traer juicio sobre Gog y Magog, Dios demuestra su poder sobre todas las naciones, afirmando que Él es el Señor del universo. Esta intervención divina es una respuesta a las oraciones y las esperanzas del pueblo de Israel, que ansiaba por liberación y justicia. Para los lectores posteriores, especialmente en la tradición cristiana, la batalla de Gog y Magog es vista como una prefiguración del Armagedón, la batalla final entre las fuerzas de Cristo y los ejércitos de Satanás. Así como en Ezequiel, la victoria de Dios está garantizada, y esta victoria marca el inicio de un nuevo reino de paz y justicia. El paralelismo entre las visiones de Ezequiel y las descripciones del Apocalipsis sugiere una continuidad en la narrativa escatológica, donde la lucha contra el mal culmina en la victoria definitiva de Dios y en la redención completa de su pueblo. Además del aspecto militar y de juicio, la profecía de Gog y Magog también destaca la necesidad de purificación y renovación. Tras la destrucción de los enemigos, el pueblo de Israel pasa por un período de purificación, simbolizado por el entierro de los muertos y la limpieza de la tierra. Este proceso de purificación es esencial para preparar al pueblo para la presencia continua de Dios entre ellos. En la teología cristiana, este concepto se refleja en la idea de santificación, donde los creyentes son llamados a purificarse en preparación para la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. La restauración prometida después de la batalla contra Gog y Magog incluye no solo la paz y la seguridad, sino también la renovación espiritual. Dios promete derramar su espíritu sobre el pueblo de Israel, restaurando su fe y compromiso. Esta promesa de derramamiento del Espíritu es cumplida en parte en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos, marcando el inicio de la Iglesia cristiana. Sin embargo, la plenitud de esta promesa es aguardada en la consumación final de los tiempos, cuando Dios habitará plenamente con su pueblo en un nuevo cielo y una nueva tierra. Un tema crucial en el libro de Ezequiel es la responsabilidad individual. Este concepto es particularmente enfatizado en Ezequiel 18, donde Dios deja claro que cada persona es responsable por sus propios pecados y que la justicia de Dios es equitativa y personal. Este mensaje es fundamental para entender la relación entre Dios y su pueblo, y cómo Él maneja el pecado y la justicia. En Ezequiel 18, Dios desafía un proverbio popular entre los exiliados. Los padres comieron uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este proverbio sugiere que los hijos pagan por los pecados de los padres. Sin embargo, Dios rechaza esta idea, afirmando que cada uno será juzgado de acuerdo con sus propios actos. Él explica que, si un hombre justo tiene un hijo impío, el hijo impío será responsable por sus propios pecados, y el hombre justo no será castigado por los pecados de su hijo.
De la misma manera, si un hombre impío tiene un hijo justo, el hijo justo vivirá por su propia justicia, y el padre impío sufrirá por sus propios pecados. Dios presenta una serie de ejemplos para ilustrar su justicia imparcial. Describe a un hombre justo que vive de acuerdo con las leyes de Dios, haciendo lo que es recto y justo. Este hombre será recompensado con vida. En contraste, el hijo de este hombre, que se entrega a la violencia y la idolatría, será castigado por sus propios actos. Finalmente, si el hijo de este hombre impío se arrepiente y sigue la justicia, será perdonado y vivirá. Esta secuencia de ejemplos muestra claramente que la justicia de Dios es individual y no colectiva. El mensaje de responsabilidad individual en Ezequiel 18 es un llamado al arrepentimiento personal. Dios enfatiza que no desea la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Esta énfasis en la posibilidad de arrepentimiento y cambio destaca la misericordia y la gracia de Dios. Él está siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero y arrepentido. Además, este pasaje desafía la complacencia espiritual y la sensación de inevitabilidad del juicio. Los exiliados, que tal vez se sentían víctimas del pecado colectivo de su nación, son llamados a asumir la responsabilidad por sus propias acciones y a buscar una relación personal y recta con Dios. El mensaje de Ezequiel es claro. Cada persona tiene el poder y la responsabilidad de elegir su propio camino, sea de vida o de muerte. La misión profética de Ezequiel es una de las más desafiantes y persistentes entre los profetas bíblicos. Desde el inicio de su llamado, Ezequiel es informado de que su tarea será difícil y que enfrentará mucha oposición. Sin embargo, su persistencia y fidelidad al llamado de Dios son notables y ejemplares. Cuando Ezequiel es llamado por Dios, él es advertido de que el pueblo a quien será enviado es rebelde y obstinado. En Ezequiel 2, del versículo 3 al 7, Dios dice a Ezequiel que debe hablar al pueblo, quieran escuchar o no, porque son una nación rebelde. Esta advertencia inicial destaca la dificultad de su misión. Ezequiel debe ser fiel a su llamado, independientemente de la respuesta del pueblo. Para fortalecer a Ezequiel en su tarea, Dios lo hace tan duro e intransigente como el pueblo que enfrentará. En Ezequiel 3, versículos 8 y 9, Dios dice: «He aquí, he hecho tu rostro tan fuerte como los rostros de ellos, y tu frente tan fuerte como sus frentes. He hecho tu frente como diamante, más fuerte que el pedernal. No les temas, ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde». Esta descripción muestra que Ezequiel será capacitado para soportar la resistencia y el rechazo, permaneciendo firme en su misión. La fidelidad de Ezequiel es demostrada repetidamente a lo largo de su ministerio. Él realiza actos simbólicos difíciles y muchas veces dolorosos para transmitir los mensajes de Dios. Por ejemplo, él permanece mudo por 7 años, excepto cuando transmite mensajes de Dios, como una señal para el pueblo. Ezequiel 3, versículos 26 y 27. También pasa por un periodo de duelo simbólico cuando su esposa muere, pero se le instruye no lamentar públicamente como un signo del juicio inminente sobre Jerusalén. Ezequiel 24, del versículo 15 al 27. Ezequiel también es instruido a realizar acciones dramáticas para ilustrar sus profecías, como construir un modelo de Jerusalén en asedio, acostarse de lado por largos períodos y comer raciones de comida para simbolizar la escasez durante el asedio, Ezequiel 4, versículo 5. Estas acciones no solo comunican los mensajes de Dios, sino que también demuestran el compromiso total de Ezequiel con su llamado profético. La persistencia de Ezequiel es un ejemplo poderoso de obediencia y fidelidad a Dios. Él continúa proclamando el mensaje de Dios, incluso cuando enfrenta rechazo, ridículo y sufrimiento personal. Su vida es un testimonio de que el llamado de Dios exige sacrificio y dedicación,
pero también que Dios capacita a aquellos a quienes llama, dándoles fuerza y coraje para cumplir su voluntad. Los mensajes de Ezequiel, aunque pronunciados hace milenios, tienen una relevancia sorprendente para el contexto contemporáneo. Sus temas de justicia, arrepentimiento, responsabilidad individual y renovación espiritual resuenan profundamente en nuestro mundo actual, marcado por crisis morales, políticas y espirituales. Examinar la relevancia de estos mensajes puede proporcionar ideas valiosas e inspiración para las generaciones de hoy. Primero, la énfasis de Ezequiel en la responsabilidad individual es un llamado poderoso a la introspección personal. En una era donde la culpa a menudo es externalizada y la responsabilidad es difusa, el mensaje de Ezequiel de que cada persona es responsable por sus propios actos y debe responder a Dios por ellos es un recordatorio claro de la necesidad de integridad personal. Esto es particularmente relevante en un mundo donde las decisiones individuales tienen un impacto colectivo significativo, como en la crisis climática y en cuestiones de justicia social. Además, la insistencia de Ezequiel en la justicia divina desafía las nociones contemporáneas de justicia humana, que a menudo son fallidas e influenciadas por intereses egoístas. La justicia de Dios, como presentada por Ezequiel, es imparcial y equitativa, y Él no hace acepción de personas. Esta visión de justicia puede inspirar movimientos sociales y políticos a buscar una justicia más verdadera y equitativa, que refleje los principios divinos de igualdad y rectitud. El tema del arrepentimiento y la renovación espiritual en Ezequiel también es extremadamente pertinente. En un mundo marcado por alienación espiritual y búsqueda de sentido, la promesa de Dios de dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu a su pueblo, Ezequiel 36, versículo 26, ofrece una visión de esperanza y transformación. Este mensaje puede animar a individuos y comunidades a buscar una renovación espiritual genuina, volviéndose a Dios en busca de dirección, propósito y sanación. La visión de Ezequiel del nuevo templo y de la nueva Jerusalén, con la presencia permanente de Dios entre su pueblo, ofrece una esperanza escatológica que trasciende las circunstancias temporales. This MailChimp-erific jingle is brought to you by MailChimp. MailChimp, your marketing with AI and more. Advanced automations to connect to your store. MailChimp, your marketing and boost your clicks. Multi-channel campaigns now with SMS. That's lit. MailChimp your marketing today with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-on. Visit MailChimp.com. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. With the Venmo debit card, you can Venmo everything. Your favorite band's merch? You can Venmo this. Or their next show? You can Venmo that. Visit Venmo.me/debit to learn more. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. pursuant to license by MasterCard International Incorporated. Card may be used everywhere MasterCard is accepted. Venmo purchase restrictions apply. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. En tiempos de incertidumbre global y desintegración social, la promesa de una restauración completa y de una comunión eterna con Dios es un ancla de esperanza. Señala un futuro donde la justicia, la paz y la adoración verdadera prevalecerán, y donde la presencia de Dios traerá sanación y renovación a todas las cosas.
La lucha contra las fuerzas del mal, simbolizada por la batalla contra Gog y Magog, también resuena en un mundo donde el mal y la injusticia parecen prevalecer. La certeza de que Dios triunfará sobre todas las fuerzas del mal y establecerá su reino de justicia y paz es un mensaje alentador para aquellos que luchan por un mundo mejor. Esta visión escatológica motiva la perseverancia y la fe, sabiendo que al final la justicia divina prevalecerá. La relevancia contemporánea de los mensajes de Ezequiel no se limita a temas individuales o espirituales. Su visión de una comunidad restaurada y renovada puede informar e inspirar esfuerzos de reconstrucción social y política. La idea de que la renovación comienza en el corazón y se manifiesta en todas las áreas de la vida es un principio poderoso que puede guiar iniciativas de transformación comunitaria, buscando una sociedad más justa, compasiva y orientada por valores espirituales. El legado de Ezequiel es profundo y multifacético, influyendo no solo en la tradición judía, sino también en la cristiana, y ofreciendo lecciones valiosas para todos los tiempos. Su vida y mensajes dejan un impacto duradero en la forma en que entendemos la relación entre Dios y su pueblo, la importancia de la justicia y la esperanza de renovación espiritual y física. Ezequiel es recordado principalmente como un profeta de visiones poderosas y acciones simbólicas. Sus visiones, como la del Valle de Huesos Secos y la gloria de Dios regresando al templo, continúan siendo estudiadas y reverenciadas por su profundidad espiritual y significado teológico. Ofrecen una visión vívida del poder transformador de Dios y la promesa de renovación que resuenan profundamente en las tradiciones religiosas y espirituales. Además de sus visiones, los actos simbólicos de Ezequiel, como construir el modelo de Jerusalén sitiada o acostarse de lado por largos períodos, demuestran un compromiso total con su misión profética. Estas acciones son recordadas como ejemplos de obediencia y fidelidad a Dios, inspirando a los creyentes a vivir sus propias vidas con un sentido similar de propósito y dedicación. La énfasis de Ezequiel en la responsabilidad individual y en la justicia divina dejó un impacto significativo en la teología y la ética. Sus mensajes desafían las nociones de culpa colectiva y promueven la importancia del arrepentimiento y la renovación personal. Este enfoque en la justicia individual sigue siendo relevante en las discusiones modernas sobre moralidad y responsabilidad, ofreciendo una perspectiva teológica que valora la integridad y la rectitud personal. El libro de Ezequiel también es una fuente rica de esperanza escatológica. Sus promesas de restauración y renovación, encapsuladas en las visiones del nuevo templo y de la nueva Jerusalén, apuntan a un futuro donde la presencia de Dios traerá plenitud y paz. Estas visiones influyen no solo en la esperanza judía de restauración nacional, sino también en la esperanza cristiana del reino de Dios, donde todas las cosas serán hechas nuevas. El impacto de Ezequiel en la literatura apocalíptica es notable. Sus escritos influenciaron significativamente el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, especialmente en las imágenes de juicio, renovación y la batalla final contra el mal. La continuidad de las visiones y temas de Ezequiel en la literatura apocalíptica cristiana muestra la durabilidad y la profundidad de sus profecías. Finalmente, el legado de Ezequiel es un testimonio del poder de la palabra de Dios y de la fidelidad de sus siervos. Él muestra que, incluso en tiempos de desesperación y juicio, Dios está trabajando para redimir y restaurar a su pueblo. La vida y el ministerio de Ezequiel son un recordatorio de que la fidelidad a Dios y la obediencia a su palabra son esenciales, incluso cuando enfrentamos oposición y desafíos.
Ezequiel permanece como una figura central en la historia bíblica, cuya vida y mensajes continúan inspirando y desafiando a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios de justicia, arrepentimiento y renovación. Su legado es una prueba duradera del poder transformador de Dios y de la esperanza eterna que encontramos en su presencia.